Muy buenos días. Hacian Invest alcanza la libertad financiera. Hoy vamos a hablar de los precios del mercado inmobiliario y las razones que nos llevan a pensar que esta subida momentánea de precios que nos han transmitido los medios es, pues eso, momentánea. Y vamos a dar 11 razones. Los datos de los registradores de España nos cuentan datos muy interesantes sobre la realidad inmobiliaria del país. Y vamos a verlos. En primer lugar, la primera razón. Nos cuentan que por primera vez suben los precios en 6 años, pero sabemos por el índice de Tecnocasa que no son 6 años, sino 8 los que llevan bajando desde el tercer trimestre de 2006. Hemos de saber que el índice de Tecnocasa hace referencia a los precios de transacción efectiva, mientras que los precios de transacción están recogidos en Atasa, que coincide con lo que dicen ahora los registradores. Estos precios son, como digo, de tasación y no de compraventa efectiva. Es como las páginas web tipo Idealista o Fotocasa, que reflejan lo que el vendedor pide, pero no lo que se negocia luego y el precio final que el comprador paga por ello, que suele ser incluso un 15 o 20% inferior. No es la primera vez que se nos dice que los precios van a subir, y además de forma sostenible, y que es siempre el momento de comprar, sea el año que sea. Y esto lo han dicho gente tan influyente como ministros de Vivienda en la época de Zapatero, Álvarez Cascos en la época del PP, el exministro de Economía Pedro Solbes o el mismísimo Zapatero en 2010. Cada día soy más escéptico tanto de los políticos como de los expertos de turno. No se fíen nada más que de ustedes. Es un consejo personal. Vamos a ver lo que decían esta serie de personajes en los años de atrás. Un pequeño vídeo. Y a día de hoy no hay motivos razonables para pensar que esta base sólida, que estos factores reales en los que se cimenta la evolución de la demanda de viviendas, puedan desaparecer de la noche a la mañana y provocar esa caída brusca de los precios que algunos nos anuncian. Yo no preveo esa caída de precios de vivienda y yo creo que nuestro objetivo debe ser más bien un objetivo de estabilización y de no crecimiento. Se está produciendo una salida del sector inmobiliario de aquellos o de aquelles persones que no tenían que estar en el sector immobiliario. Hem parlat dels millors 10 anys de la història del sector immobiliari, en els quals s'ha venut tot. Al igual que en un moment donat es va vendre tot el parc d'automòvils, ¿no? Yo veo una situación, insisto, de moderación, de desaceleración, pero no una situación que lleve a una gran preocupación porque se vaya a crear una gran crisis de la vivienda. Creo que vamos a seguir viendo grúas en el horizonte. Ya ha empezado un proceso de moderación en el ritmo de crecimiento del crédito de las familias, que marca una tendencia hacia la estabilización de los ratios de endeudamiento de las famílies. Aquest ajust gradual de la construcció de la vivenda es produeixi sense trasbalsos, però es produeixi perquè el que sí que està clar és que la vivenda continua pujant un 5%, per tant es continua guanyant diners i fent negoci perquè es dedica a això. Una bombolla és algú que quan esclata no queda res. Amb el sector immobiliari, escolta, sempre queda l'habitatge. I aquell habitatge podrà valer alguna més o alguna menys, però mai desapareix. Per tant, jo el terme de bombolla amb el sector immobiliari no l'admeteixo. Que la gent estigui convençuda i segura que els pisos no poden baixar el que en determinats moments es diuen que baixaran el 30 i el 40%. Això és impossible, no poden baixar. Demuestran que se acaba la caída y que por tanto el sector se va estabilizando, que el precio de la vivienda se estabiliza y que baja. Yo creo que son buenos datos para que podamos hacer una evaluación en unos meses de cómo va la concesión de hipotecas. Entendemos que el precio de la vivienda ha llegado ya. I think that the price of housing has hit the bottom. It won't go down anymore. In fact, for the past 2 or 3 months, what we see is that not only has it not dropped, but in certain parts of Spain, the price of housing has gone up. This is especially the case in those areas not where people are buying their second house. Bueno, en primer lugar, eso no se fíen de lo que dicen los registradores, porque además de no ser los precios efectivos, puede ser momentáneo o directamente información sesgada. Segunda razón por la cual no estoy de acuerdo con esas afirmaciones. Los extranjeros. Los registradores dicen que el 13% de las compras las realizan extranjeros y que esto puede subir el precio de las casas. Bueno, teniendo en cuenta que el 10,7% de la población española es extranjera, no es nada raro, de hecho es muy normal,
que el 13% de las compras las realicen extranjeros. Es igual que el consumo de naranjas, de leche o de cualquier otro producto. Según esto, por tanto, el 2,3% son compras realizadas por extranjeros no residentes, eso sí, pero el Instituto Nacional de Estadística cifra estas transacciones en el 1,6%. Por tanto, es un falso mito que los extranjeros no residentes estén comprando masivamente inmuebles en España, y mucho más tendrán que comprar para que sean considerados como un factor importante como para que los precios suban por incremento de la demanda. Tercera razón, la reforma fiscal de 2012 y el formulario 720, que exige que los ciudadanos declaren sus bienes en el extranjero, de forma que se eviten abusos contra el fisco. Como consecuencia, el número de franceses, alemanes y británicos que viven en España se ha reducido el 20% desde 2011. Por otra parte, legalmente, si un extranjero compra un inmueble de más de 500.000 euros, se le concede el visado, pero esta medida solo ha hecho que 77 personas lo adquieran desde enero de 2014, lo cual en un país con más de 5 millones de casas disponibles, o casi 5 millones de casas disponibles para adquirirse y 46 millones de personas, es completamente despreciable. Con lo cual no se atraen a los ricos a España, sino al revés, y mucho menos suben los precios de las casas en función de eso. Cuarto motivo. Se habla de que tras mucho tiempo ha subido el número de transacciones inmobiliarias hasta el 8,14% en este mes. Sí, pero teniendo en cuenta que partíamos del mínimo histórico de 72.560 transacciones y ahora estamos en 78.464, teniendo en cuenta que esta cifra es un 70% inferior al pico máximo desde el cual se lleva tiempo en caída libre, o dicho de otra forma, que debería subir un 200% para que llegara a esos niveles, pues esta nueva noticia no es muy relevante. Y mucho menos para que suban, como mucho para que bajen menos. Quinto lugar, existencias reales de viviendas en España. En los precios influye el número de pisos a la venta, pero también los que siguen en construcción, alquiler o vacíos, un total de 4,8 millones de viviendas en España. La salida al mercado de todos estos aumenta el número de viviendas que busca comprador, o bien detrae la demanda al ser sustituida por el alquiler, con lo que los precios de venta caen. En España existe suelo calificado para más de 4 millones de viviendas. Sexta razón, los bancos. Los bancos financian sus viviendas al 100%, pero no las de los particulares. Por eso, un piso de un banco puede costar 100.000 euros, mientras que uno igual de un particular valdría, por ejemplo, 65.000 euros. ¿Por qué? Porque el banco lo financia y el particular no tiene financiación. Ahora mismo, tras los cambios de Basilea, es más interesante para los bancos prestar dinero a los estados que a las personas en forma de hipotecas. Así el crédito no fluye. No se conceden hipotecas y se dificultan las transacciones. Otra razón para que los precios no aumenten o bajen. Séptimo motivo. La bajada de precios no es lineal, sino que depende de varios factores que hacen que haya altibajos, como venimos viendo desde que comenzó la crisis, donde ha habido meses en concreto que ha subido, igual que en la bolsa, un periodo bajista, hay días que sube y días que baja. Los datos de junio y julio de Fotocasa, que son precios de oferta, suman bajas del orden del 3,4% respecto a mayo, y en el Idealista 3/4 de lo mismo, como podéis ver en otro de mis vídeos. Los datos son similares. Es una bajada grande para ser de solo 2 meses. Octava razón, el flujo de la renta fija. En enero de 2013 el gobierno recomendó a los bancos reducir los intereses que daban a los ahorradores por los depósitos y pasaron de un entorno al 4% al 1,5 o 2%. Incluso ahora, hoy en día, son del 1 o el 0,5%. Eso fue un pacto de precios encubierta incentivado por el gobierno, lo cual es, a mi juicio, ilegal, aunque no se haya hablado apenas de ello en los medios. No obstante, no voy a hablar de esto, pero esto hace que el dinero fluya a otros lugares, como la bolsa y el mercado inmobiliario. La bolsa ahora mismo está cotizando a múltiplos de PER alto, es decir, los precios son altos para lo que respecta al beneficio que generan las empresas por acción, con lo cual la alternativa que queda son las viviendas. No obstante, cuando el Banco Central Europeo suba los tipos de interés, el mercado de renta fija sin riesgo se volverá más atractivo y el dinero fluirá hacia él desde el mercado inmobiliario, lo cual provocará un descenso de la demanda de pisos y una bajada de precios, o cuanto menos no provocará una subida. Novena razón, las reformas legales.
Con la ley de desahucios por impago de alquiler se ha aumentado la seguridad del propietario. El gobierno ha declarado su intención de dinamizar el mercado del alquiler, con lo cual habrá pisos desocupados que salgan al mercado de alquiler, aumentando la oferta y reduciendo el precio de los alquileres. Por tanto, se reduce la rentabilidad de los alquileres y los compradores de pisos cuya intención sea alquilar, pero para ello tengan que comprar primero, no estarán dispuestos a pagar precios altos por la compra, con lo cual es otra razón por la cual podemos pensar que va a disminuir la demanda y eso hará bajar los precios o por lo menos no aumentarlos. Décima razón, los fundamentales. Los tipos de interés extraordinariamente bajos y artificialmente bajados por el Banco Central Europeo son cercanos al 0% y la falta de alternativas puede provocar una leve tendencia al alza de los precios de las viviendas, pero los fundamentales, como son el envejecimiento de la población, la reducción de la población activa, los salarios bajos, los empleos temporales y la misma evolución de la vida hacia un mundo laboral globalizado y la amplia oferta y la escasa demanda de pisos hacen que no sea nada claro que vaya a haber una subida de precios de los pisos en España. De hecho, en Japón estos mismos fundamentales se dieron ya hace 20 años y los precios se mantienen sin subir. 11ª razón, la evolución de los precios. Desde el tercer trimestre de 2006 hasta agosto de 2014, estamos ahora mismo cuando hago el vídeo en septiembre de 2014, los precios de transacción entre particulares han bajado entre el 55 y el 60%. Tras la ralentización de bajada por los bajos tipos de interés, el retorno aumentará cuando estos aumenten. Es decir, que habrá un flujo de dinero desde el inmobiliario hacia la renta fija que tendrá tipos de interés superiores. Y esto es lo que se espera, con lo cual puede haber una bajada de hasta incluso del 75% o incluso 80% a lo largo del ciclo en el que estamos en el mundo inmobiliario. Tras el ciclo de subidas que vimos que hubo desde 1973 hasta 2006, o sea, son ciclos largos. En cualquier caso es un mercado bastante más lento que el mercado bursátil y uno tiene tiempo para no tener prisa ni en comprar ni en vender y esperar para estar seguro de estar en el buen momento, como explicaba en otro de mis vídeos del canal de YouTube. Bueno, nada más, les invito a pasar por mi blog y a suscribirse al canal de Cian Invest. Alcanza la libertad financiera, un saludo.